Imagina una celda pequeña y poco iluminada en un monasterio aislado, donde el aire está impregnado del aroma del incienso y el murmullo de las oraciones susurradas. Las sombras bailan en las paredes mientras la única luz procede de una vela parpadeante. En este espacio sagrado, un frágil monje está sentado solo, con las manos juntas en silenciosa oración. Se llama Padre Pío y, aunque su cuerpo se debilita, su espíritu permanece inquebrantable. En la quietud de la noche ocurre algo extraordinario. El Padre Pío, un hombre que ha dedicado su vida al servicio de Dios, recibe un mensaje, una comunicación divina, que marcará sus últimos días y dejará un impacto duradero en el mundo. ¿Cuál podría haber sido ese mensaje? ¿Qué palabras de Jesús podrían haber transformado el final de su vida en algo tan profundo que sigue resonando hoy en día? Acompáñenos en este viaje al corazón de esta poderosa historia. En 1968, la salud del Padre Pío se debilitaba, pero su determinación era tan fuerte como siempre. A pesar de su deterioro físico, se negó a abandonar sus obligaciones. Sus días transcurrían en oración, e incluso en sus momentos más débiles, continuaba confesando, impulsado por su inquebrantable compromiso con su vocación. Cada noche, sabiendo que su tiempo podía ser corto, se despedía de sus compañeros monjes, pidiéndoles que rezaran por él. La muerte no le intimidaba, pero podía sentir su proximidad, una presencia silenciosa siempre cerca. Fue durante estos últimos meses cuando hizo una petición especial. Una imagen de San José debía ser colocada junto a su celda. Si estas poderosas enseñanzas le han resultado útiles, no olvide darle al botón Me gusta y suscribirse para recibir más historias inspiradoras. Tu apoyo nos ayuda a compartir más de estas lecciones eternas. Así que, cada día, se detenía ante la imagen, contemplándola en silencio contemplativo. Más tarde se supo que el Padre Pío había rezado a San José para que su fallecimiento fuera tranquilo. Durante esas últimas semanas, la atmósfera del monasterio cambió. Una calma silenciosa, casi mística, se apoderó de los pasillos, las habitaciones e incluso los espacios comunes. A medida que se acercaban sus últimos días, su dedicación a la oración se intensificó. Desde las sencillas oraciones de su infancia en Pietrelcina hasta el solemne Padre Nuestro que recitaba en su celda, la oración era su compañera constante, una línea vital hacia lo divino. Toda su existencia fue una oración continua, un diálogo incesante con Dios. Si esta historia ha captado tu atención, y si te sientes atraído por la gracia y el amor de Dios, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué versículo de la Biblia te habla o hay alguna frase de este vídeo que resuene en tu camino espiritual? Permítanme compartir con ustedes algo poco conocido. El Padre Pío llevaba estigmas, un fenómeno que ha intrigado tanto a creyentes como a escépticos. Pero, ¿qué son los estigmas? Son marcas o heridas que aparecen en el cuerpo de una persona, reflejando las lesiones que sufrió Jesucristo durante la crucifixión. Estas marcas suelen aparecer en las manos, los pies y los costados, correspondiendo a las heridas de los clavos y la lanza que atravesaron a Cristo. En 1918, dentro de los muros de San Giovanni Rotondo, el Padre Pío fue agraciado con estigmas mientras se encontraba en oración solemne. Estas heridas, visibles en sus extremidades y torso, dolorosas y propensas a sangrar, fueron percibidas por muchos como una manifestación directa de su comunión divina y santidad. Aunque sus profundas aflicciones suscitaban veneración, también suscitaban escepticismo, dando lugar a investigaciones por parte de autoridades eclesiásticas y profesionales de la medicina. Sin embargo, para sus devotos, estos estigmas simbolizaban el profundo vínculo sacrificial
que compartía con Cristo. Los estigmas eran el emblema de su compromiso de encarnar los sufrimientos de la humanidad y de su fe inquebrantable. Más allá de las marcas milagrosas, su existencia estuvo repleta de fenómenos inexplicables y actos de curación. Su canonización en 2002 por el Papa Juan Pablo II como San Pío de Pietrelcina le convirtió en una inspiración perdurable de amor y abnegación. Consciente de su limitado tiempo en la tierra, el Padre Pío anhelaba su ascensión celestial. Expresó abiertamente al Padre Agostino su cansancio con la vida mortal, describiéndola como insoportable y cargada del miedo a perder la conexión divina. Al acercarse su fin, pidió las oraciones de sus compañeros en un último gesto de devoción. La noche anterior a su fallecimiento, a pesar de su fragilidad, renovó sus votos franciscanos y se aferró a su rosario, murmurando los nombres de Jesús y María, testimonio de su fe perdurable. Hacia las 2:30 de la madrugada, se produjo un cambio notable. Célebre por sus visiones espirituales, afirmó ver 2 madres, posiblemente en alusión a la Virgen María y a su madre terrenal, ambas llamadas María. Esta afirmación añadió un elemento de misticismo a sus últimas horas. A medida que su vida se apagaba, sus estigmas empezaron a desvanecerse, lo que significaba la culminación de su misión terrenal y la transición a la tranquilidad eterna. ¿Está disfrutando del viaje a través de la vida y las visiones del Padre Pío? Demuestre su agradecimiento dándole a me gusta y suscribiéndose, y considere la posibilidad de utilizar la función Supergracias Crucifixión para ayudarnos a seguir ofreciéndole estas significativas historias. Cada granito de arena supone una gran diferencia. Este vídeo ejemplifica cómo las pruebas pueden iluminar el camino hacia la fe firme y el optimismo eterno, revelando la presencia divina incluso en las tribulaciones. El ornamentado funeral del Padre Pío puso de relieve su profunda influencia, con una multitud de personas, aproximadamente 100.000 dolientes, y tributos aéreos de flores y sellos conmemorativos. Sepultado en una bóveda de granito bajo el altar de la iglesia, este lugar sagrado sigue atrayendo a buscadores inspirados por su conducto divino. A menudo profesaba su capacidad de ofrecer mayor ayuda póstuma que durante su estancia terrenal. Fieles a sus palabras, innumerables adeptos perpetúan sus enseñanzas y abrazan sus consejos. Tras su muerte, su legado florece en las misas de San Giovanni Rotondo, que resuenan con una profunda vitalidad espiritual. No se trataba de meras ceremonias litúrgicas, sino que celebraban las redes mundiales de oración recientemente aprobadas por el Santo Oficio de Roma, reflejo de sus duraderas contribuciones eclesiásticas. La influencia del Padre Pío se extiende por todo el mundo, y San Giovanni Rotondo se ha convertido en un venerado centro de peregrinación que atrae anualmente a legiones en busca de reverencia y consuelo. Las instituciones benéficas y médicas que llevan su nombre siguen aliviando el sufrimiento, personificando su dedicación a la benevolencia y el servicio. El tiempo no ha mermado su impacto, sino que subraya la continuación celestial de su misión terrenal: pastorear y salvaguardar a los buscadores. Su plenitud se hizo patente al observar la eficacia de los grupos de oración que promovió, que ahora prosperan en todo el mundo. Durante una conmovedora salida del altar, la fragilidad estuvo a punto de vencerle, pero unos reflejos fraternales evitaron su caída. En medio de una multitud, sus vacilantes y sentidas palabras conectaron profundamente, resonando: «Hijos míos, hijos míos». Aquella tarde, a pesar de su grave dolencia, reunió fuerzas para bendecir a los congregados desde la ventana de un monasterio. Apoyado por los hermanos,
haciendo gala de un profundo amor paternal. Al anochecer, una emotiva llamada por interfono al padre Pellegrino marcó un episodio conmovedor. Al encontrarse con un monje lloroso que se apartaba de su compostura habitual, Pellegrino le consoló y le transmitió tranquilidad antes de despedirse. Los momentos de reflexión llevaron al Padre Pío a renovar sus votos, expresando con sincera claridad su compromiso de por vida con la pobreza, la santidad y la obediencia. Su proclamación: «Yo, Padre Pío de Pietrelcina, hago voto solemne a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro fundador San Francisco y a la Santa Hostia, de mantener la regla franciscana ratificada por el Papa Honorio durante todos mis días». A pesar de sus achaques artríticos, esa tarde fue testigo de un milagroso resurgimiento de su movilidad. Se dirigió a la veranda sin ayuda, en marcado contraste con su habitual dependencia de la silla de ruedas. Al llegar a la veranda, el Padre Pío emprendió una acción que no había realizado en mucho tiempo. Encendió él mismo la linterna. Con la mirada fija en un punto distante, parecía atisbar reinos invisibles. En la quietud de la noche, posado en la veranda, miraba hacia el horizonte, donde pronto reposarían sus restos mortales. De repente, le sobrevino una ola debilitadora de enfermedad. La debilidad se apoderó de él y le obligó a retirarse inmediatamente a sus aposentos. Su tez se tornó muy pálida, señal de un rápido declive. Susurrando «Jesús María», su voz se apagó en el silencio. Un retrato de familia colgaba cerca de él y, en medio de su creciente delirio, murmuró ambiguamente: «Pero veo a dos madres antes de sucumbir a un episodio agudo de asma». La habitación se enfrió a medida que su lucha se intensificaba. Su respiración se entrecortaba y su piel se enfriaba al tacto. Se le administraron inyecciones y oxígeno para intentar estabilizar su estado. En medio de los crecientes esfuerzos médicos, el fervor espiritual llenó el aire. Los capuchinos entonaban: «Jesús, María y José, os entrego mi corazón y mi alma», y sus cantos serenos contrastaban con la agitación circundante. El Padre Paulo administra el sacramento de la unción, mientras el Padre Pío, plenamente consciente pero luchando por respirar, aguanta. Sudores fríos le empapaban, pero una actitud tranquila envolvía su ser. Una inyección crítica apuntó a su corazón en medio de signos de sufrimiento cardíaco. Aunque no podía hablar, los labios del Padre Pío pronunciaban en silencio el nombre de Jesús, testimonio de su fe inquebrantable. Sus hermanos capuchinos esperaban una señal de reconocimiento. En sus últimos momentos, abrió los ojos una última vez, ofreciendo una cariñosa mirada de despedida. El viaje terrenal del Padre Pío concluyó con serenidad a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, aferrado a su rosario. Días antes se habían celebrado las bodas de oro de sus estigmas. Aunque para muchos fue una ocasión monumental, para el Padre Pío no fue más que otro día de fidelidad, servir y rezar como de costumbre. El acontecimiento estuvo marcado por la sencillez y la introspección, reflejo de sus deseos. No hubo grandes discursos ni festejos, sino un sereno reconocimiento de fe y piedad. El santuario rebosaba de vibrantes rosas rojas, símbolos de su devoción a la pasión de Cristo. Estas flores adornaban el crucifijo en el que sufrió los estigmas por primera vez en 1918. Este sentido homenaje celebraba el medio siglo transcurrido desde que abrazó por primera vez los sufrimientos de Cristo. Los presentes se sintieron conmovidos por su emotiva dedicación. El Padre Pío no se limitó a asistir a la misa. La vivió profundamente, haciéndose eco de la crucifixión de Cristo a través de cada gesto y expresión. A menudo se le saltaban las lágrimas,
que enjugaba rápidamente con el pañuelo. A medida que su vida se apagaba, la presencia de su progenie espiritual parecía una bendición divina que culminaba toda una vida de comunión espiritual y liderazgo. El Padre Pío, de naturaleza contemplativa, había meditado durante mucho tiempo el momento de su partida. En 1966, confió a su sobrina, Pia Forgione Peli, la predicción de su muerte en 2 años. Su profecía se cumplió, ya que más tarde predijo a un amigo que fallecería a los 81 años. Convencido de que su permanencia en la tierra se acercaba a su fin, imploró al padre Onorato Marcucci que acelerara su regreso de vacaciones, asegurándose de que sus seres queridos estuvieran cerca cuando se acercaban sus últimos momentos. En medio de todo esto, el Padre Pío previó la finalización de la cripta de la iglesia de Notre-Dame de Grâce, expresando su preferencia por un entierro modesto en lugar de la gran cripta. Esta iglesia, terminada en 1959, no vio su cripta terminada hasta más tarde, añadiendo capas a la narración de sus últimos días. Su muerte se produjo apenas 16 horas después de sus últimas palabras, dejando tras de sí un legado enigmático y profundo. Días antes de este acontecimiento, se produjo un conmovedor incidente en San Giovanni Rotondo. Una mujer de Catania, Sicilia, albergaba un simple deseo: conocer al Padre Pío y besarle la mano. Los obstáculos financieros y logísticos parecían insuperables hasta que un sueño vívido la impulsó a pedir prestados fondos para el viaje. Su determinación conmovió a un sacerdote compasivo que facilitó un breve encuentro. En ese momento, él se detuvo. Le ofreció una mirada tierna y una bendición que la conmovió hasta las lágrimas. Sin que ella lo supiera, esta bendición fue uno de sus últimos actos de gracia. Al mismo tiempo, surgió otra historia de bondad en la que estaba implicado Chino Sacco. Su hija, María Pía, se enfrentaba a una grave crisis de salud que se sospechaba era un tumor o una peritonitis. Buscando la intervención del Padre Pío a través del Padre Alberto, la orientación fue inequívoca. Era necesaria atención médica inmediata. Tras sus oraciones, el estado de María Pía mejoró milagrosamente, lo que muchos consideran su último milagro. Mientras tanto, Marisa Liberati, de Roma, una seguidora espiritual, buscaba regularmente su consejo. También deseaba que el Padre Pío administrara la primera comunión a sus sobrinas, Lucía y Ana, al terminar sus estudios religiosos en Roma. Inspirada por un sueño, Marisa apresuró su comunión, en contra de los planes iniciales de visitar Lourdes. Aquel conmovedor 22 de septiembre, en medio de una congregación de miembros del Grupo Mundial de Oración, la iglesia rebosaba de devotos. A pesar de su fragilidad, la participación del Padre Pío sirvió de consuelo a los reunidos. En una conmovedora ceremonia, administró la Sagrada Comunión a Lucía y Ana, marcando una ocasión alegre en medio de la sombría atmósfera. Ana Fanoni fue la última persona a la que el Padre Pío bendijo con la Sagrada Comunión, pocas horas antes de su fallecimiento. A lo largo de su vida en la tierra, fue un ejemplo de fe y dedicación inquebrantables, siempre seguro de la presencia y la benevolencia de Dios en cada prueba. Defendía que la mejor manera de entrar en comunión con Dios era a través de la oración y la humildad, afirmando a menudo: la oración es el arma más potente, una llave que abre el corazón de Dios. Sus enseñanzas destacaban la gracia de la humildad, la virtud de la pureza y la importancia de alinearse con la intención divina, especialmente en medio de los formidables desafíos de la vida. El Padre Pío percibía la existencia como un campo de batalla espiritual, cada conflicto más cerca de la victoria final en el paraíso. Aconsejaba a sus seguidores que mantuvieran la compostura, abandonaran la desesperación en los momentos difíciles
y confiaran en el amor protector de Jesús, recordándoles que Jesús nunca os abandonará, reforzando así que el sufrimiento terrenal palidece ante la dicha eterna que aguarda en el paraíso. A medida que nos adentramos en las impactantes visiones y mensajes del Padre Pío, si este contenido resuena contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y considera un súper gracias para apoyar nuestra misión de compartir estas ideas espirituales. Su compromiso enriquece nuestra comunidad. Su partida terrenal no detuvo el alcance de sus enseñanzas ni disminuyó su legado. Por el contrario, continúan inspirando y guiando a su linaje espiritual, fortificando una fe que trasciende su presencia física. Sin embargo, la vida del Padre Pío no solo estuvo salpicada de enseñanzas, sino también de escalofriantes visiones proféticas que presagiaban las tribulaciones de la humanidad, añadiendo una profunda capa a sus experiencias místicas. Estas visiones pintaron escenas apocalípticas que precedieron a las devastaciones globales, especialmente las guerras mundiales. Imaginaba ciudades arrasadas por la guerra y campos sembrados de difuntos, reflejando la espantosa realidad de la Primera y la Segunda Guerra mundiales. Las premoniciones del Padre Pío se extendían a descripciones detalladas de colapsos sociales y sufrimiento humano masivo, que él veía como un castigo divino por la decadencia espiritual y moral. Llamaba urgentemente a sus seguidores a la oración y a la paz, creyendo que la renovación espiritual podría mitigar tales devastaciones. Entre sus advertencias figuraba la alarmante profecía de 3 días de oscuridad, un periodo marcado por el mal omnipresente y las pruebas espirituales, durante el cual solo las velas consagradas proporcionarían refugio del caos reinante. Imploró a los fieles que permanecieran en casa, inmersos en la oración y la reflexión, para resistir a esta oscuridad, símbolo de profundas crisis morales y espirituales. Esta oscuridad, intensa y premonitoria, servía de metáfora de la eterna lucha entre la virtud y el vicio, subrayando la necesidad de una fe firme y de integridad moral. Las ideas del Padre Pío también abarcaban la segunda venida de Cristo, imaginándola como un tiempo de juicio final y misericordia, en el que cada alma sería juzgada no solo por sus actos, sino también por la intención de su corazón. Este acontecimiento, afirmaba, no era una mera ocasión para temer, sino una llamada a una profunda renovación y preparación espiritual. El legado del Padre Pío perdura como un faro para aquellos que buscan vivir una vida devota y resuelta en espera del regreso de Cristo. Sus profundas experiencias místicas y profecías siguen inspirando e impulsando a los creyentes, recordándoles la fragilidad de la existencia humana y el imperativo de buscar la gracia divina en cada momento de la vida. A través de las historias de su devoción y profecía, estamos llamados a reflexionar sobre nuestros caminos espirituales y prepararnos para el eventual ajuste de cuentas divino. Gracias.